Estamos listos ya. ¿Desde qué año a qué año? A ver. Vamos respondiendo, solo somos dos en el grupo, a ver. Oh, quedó solo una respuesta, 92. Vamos con el siguiente, ¿ya? Ese Jimmy, vamos con el siguiente. Uno de estos no es un reino bárbaro. A ver. Tenemos los reinos bárbaros, ¿no? De Francia. Sí, ya se nos acordar. Eso, vamos a ver. Muy bien, romanos. Eso, igual uno con la respuesta correcta, el otro incorrecta. A ver. Ese Kevin, muy bien. Vamos con el siguiente. El año 395 comienza el inicio de este imperio. ¿De qué imperio? Es el año 325. Muy bien, bizantino es la respuesta. No romano germánico, ¿no? Eso, vamos con el siguiente. Su función social era la defensa de la cristiandad. Muy bien. Bueno, es la nobleza, ninguno ha acertado. ¿Qué pasó? Claro, me han dicho, nada que ver. Ya, siguiente. Impuesto para el uso del molino y el horno. Muy bien, no es la gabela, ¿sí? No es la pernada, la gabela. Muy bien. Siguiente. Tierras pertenecientes a todo el feudo, bosques, pastos para el ganado. Es fácil, ¿no? Eso ya saben ustedes. A ver. Eso, tierras comunales. Muy bien. Vamos con el siguiente. Mediante este acto se establece una estrecha relación entre el señor feudal y sus vasallos. La relación feudal del vasallo y su rey, a ver, y el señor feudal, a ver. Muy bien, vasallaje, eso, muy bien. A ver, vamos con el siguiente. Una de las causas de la decadencia del feudalismo fue... Eso, la división de la tierra, muy bien. Siguiente. La cisma del oriente tiene que ver con... Eso, la creación de la iglesia ortodoxa, ¿no? Uno ha respondido bien. Ya vamos con el siguiente. Carlos Martel fue nombrado rey por vencer a los árabes en la batalla de... Eso, la batalla de Poitiers. Muy bien, los dos. Ok, vamos con el siguiente, ¿ya? Las cruzadas se dieron a petición de...
Eso, muy bien, el Papa, perfecto. So, vamos con el siguiente. En las cruzadas los caballeros eran considerados... Eso, soldados de la iglesia, muy bien por la respuesta. Eso, Kevin, muy bien. Vamos con el siguiente. Inició la primera cruzada entre 1096 y 1099. ¿Quién es el que inició esta cruzada? Era un papa. Eso, Urbano II, por si acaso, ¿no? No Inocencio II. Ya, vamos con el siguiente. Estas consecuencias debilitaron al feudalismo y robustecieron el poder del rey. Eso, no, pues es políticas. No me respondí ninguno de las consecuencias políticas. ¿Qué pasó? Dentro de las ciudades vivían los comerciantes y los artesanos. Esto corresponde a la organización. Eso, social, muy bien. Vamos con el siguiente. Una de estas no son fuente del capitalismo. Eso, la burguesía, muy bien. Eso, ¿quién nos respondió bien? A ver, muy bien, Kevin. Ok, vamos con el siguiente. A ver, maestro cristiano del pensamiento medieval. Muy bien, San Anselmo. Nadie me respondió San Anselmo. Vamos con el siguiente. El castellano, francés, italiano, portugués y rumano nace del... Pues, muy bien, latín vulgar, muy bien, hecho, perfecto. Penúltimo, indica qué materia comprendía la preparación para las carreras en las universidades. Muy bien, gramática, perfecto. Última. Uno de los eventos que marca el final de la Edad Media en el año 1456 es... Eso, el uso de la imprenta, muy bien. Eso, a ver, aquí, ¿quién ha sacado más nota? A ver. El Jimmy es segundo y el Kevin es el primero. 9 de 20, Kevin. Bueno, el Jimmy tiene 10 de 20, pero algunas ha tardado en contestar. ¿Qué pasó? A ver. Fácil, difícil. ¿Cómo es? ¿Qué dice? Está el Kevin. ¿Qué dice Kevin? ¿Fácil? ¿Difícil o fácil?
Medio difícil, dice. Algunos cosas no me Sí, acuerdo bien. eso hay que repasar, pues hay que repasar, ¿no ve? Así vamos a poder no tener problemas en nuestra evaluación con cuando estemos postulando, ¿ya? Muy bien, ¿qué dices vos, Pablo? Fácil, Igual, difícil. igual no me acuerdo algunos. O me confundí. Igual. Ya. El problema, chicos, es que la información es mucha para una evaluación, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida. Bueno, vamos a entrar a una edad interesante que es la edad moderna, ¿ya? Esta es la edad moderna. Caramba. Ya. A ver, quiero... ¿Cómo es la cosa esta? Eso, sí. Eso, muy bien. Entonces veamos la edad moderna, ¿ya? Ok, acá la tenemos. Bueno, la edad moderna tiene una duración de hace más de 500 años, ¿ya? Ok. Eh, Esto viene después de la Edad Media y lo que marca el inicio de la Edad Moderna va a ser ya sea la caída de Constantinopla o el descubrimiento de América, que habíamos visto nosotros, que es un hecho muy importante también, y va a terminar con la Revolución Francesa o la independencia de Estados Unidos o la independencia de los Estados americanos. Eso es lo que nos dice la teoría, ¿ya? Vamos a estar entre los siglos XV al siglo XVII, ¿ya? ¿Ok? Entonces ahí vamos a tomar en cuenta la edad moderna, ¿ya? Entonces vamos a ir avanzando esta edad que no es tan larga, no es tan largo la edad porque son poco tiempo, pero sí es trascendental. Muy bien. Bueno, ¿a qué se denomina edad moderna? Se denomina edad moderna a ese periodo que se extiende entre los siglos XV al XVIII y que se caracteriza por, primero, la consolidación y protagonismo económico-cultural de la burguesía. Junto con ello surge el capitalismo. Eso habíamos visto ya en la Edad Media, ¿no? El capitalismo es la acumulación de dinero. Entonces, a partir del comercio, el comercio lo establecen los burgueses, ¿sí? También tenemos el desarrollo del humanismo y el renacimiento. Estos procesos planteaban una nueva forma de ver y entender el mundo, ¿ya? Estableciéndonos a partir de cómo se podía ver con este cambio, ya sea cultural o un cambio intelectual, ¿ya? La ruptura de la unidad religiosa a través del proceso de reforma y contrarreforma que se vivió en la Iglesia Católica, ¿no? Porque vamos a ir indicando que a partir de este periodo se va a fomentar más el poder de la Iglesia. La formación del Estado moderno, que significó el fortalecimiento de los reyes, transformándolos en monarquías autoritarias a partir de las riquezas que estos tienen. Y finalmente el proceso de expansión territorial por medio de los viajes de descubrimiento que vamos a tener con Portugal y con España. Entonces, lo primero que vamos a ver dentro de esta edad es el humanismo. Y aquí nos vamos enfatizando. ¿Qué significa el humanismo? ¿Ok? A ver, Jimmy, ¿qué dice que es el humanismo? El humanismo es un movimiento intelectual que se desarrolla entre los siglos XIV y XVI en la ciudad de Florencia, en Italia. Desde aquí se difundió el resto de Europa. Eso, no se van a olvidar esto, vamos a enfatizar. Movimiento intelectual, ¿ya? Movimiento intelectual. Cuando hablamos de movimiento intelectual, no vamos a hablar de pintura, escultura, no, vamos a hablar de ciencia, ¿ya? De ciencia en relación a lo que viene a ser lo medible, lo experimental, ¿ya? Entonces, por eso el humanismo plantea un regreso al mundo clásico, revalorizando los aportes greco-romanos que se tenían en la Edad Media, ¿sí? La exaltación del ser humano entendido como lo más importante de ser estudiado y comprendido a partir del proceso científico, ¿ya? Entonces acá vamos a tener nosotros
el estudio primordial del ser humano, ¿sí? Bueno, aquí cuando hablamos que el ser humano es el centro del mundo y de la cultura, hablamos del etnocentrismo, ¿ya? Que se va a plantear principalmente a partir de ese estudio de desarrollo histórico, y también vamos a conocer el antropocentrismo, donde el hombre es el centro del mundo, ¿ya? Entonces, el ser humano es el único dotado de libertad y de razón, ¿ya? Porque el ser humano es el único que puede desarrollar su pensamiento y por medio de este pensamiento desarrollar también su conocimiento, ¿ya? El ser humano posee la capacidad de conocerse a sí mismo y al mundo que le rodea, ¿ya? ¿Qué le permite esto? Le permite conseguir un progreso y un perfeccionamiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a entender que el ser humano es un ser, no es un ser limitado, es un ser ilimitado. El ser humano se plantea ciertos conocimientos que van mucho más allá de la comprensión en el momento que lo estamos aprendiendo, ¿ya? Entonces es por eso que cada vez que nosotros va pasando el tiempo, nuestro conocimiento se va complejizando más, porque todo lo que vamos aprendiendo nosotros va determinando las experiencias que hemos tenido en este sector, ¿sí? El sector educativo. Bueno, vamos a tener también que este progreso y perfeccionamiento se va a fundamentar en el estudio de algunos autores clásicos que vamos a conocerlos a continuación, ¿ya? Pero tomamos en cuenta que el humanismo, y enfatizamos, ¿ya? Volvemos a recordar, para enfatizar, el humanismo es un movimiento intelectual que se desarrolló entre los siglos XIV y XVI, ¿ya? Es movimiento intelectual, ¿ya? Bueno, ¿por qué surgió el humanismo? Vamos a ver algunos factores por los cuales surgió el humanismo, ¿ya? A ver, Kevin, ¿por qué surgió el humanismo? ¿Cuál es el primer factor? El contacto con la cultura árabe, que permitió la recuperación de las obras clásicas. Se buscaron también en bibliotecas de los monasterios europeos. Eso, ¿sí? Entonces, el renacimiento de la cultura árabe, ¿sí? La recuperación de algunas obras clásicas enfatizadas primordialmente en ese desarrollo del conocimiento, ¿ya? Tal vez en algún momento vamos a nosotros destacar, digamos, autores muy clásicos que se toman de la filosofía griega también, ¿sí? Que van a ser importantes dentro del proceso del humanismo, ¿ya? Vamos ahí con Luis, ¿estás? Que Luis no me escucha siempre. Ya, Sí, profe, ok, Luis, se siente escuchando. Léemelo el segundo factor. la llegada de eruditos, Sí, la llegada de eruditos. la llegada de eruditos bizantinos ante la inminente invasión turca. Se instalaron en ciudades italianas y se convirtieron en maestros. Eso, ¿qué será un erudito? A ver, ¿quién me dice? Aquellos que son, creo que, como tipo genios, algo así. Esos son los expertos en una determinada área, ¿no ve? En una determinada materia. Un erudito es aquel que te enseña sin haberlo estudiado bastante, ¿ya? Y te va enseñando sus conocimientos porque ha pasado por esas experiencias. Entonces, los eruditos van a ser, más que todo, considerados después maestros, ¿no? Que van a ir enseñando las cosas, ¿ya? Luego tenemos el tercer factor, como la fundación de academias que eran centros de estudio financiados por los mecenas, ¿ya? ¿Quiénes eran los mecenas? No sé si recordamos, bueno, los hemos visto en la Edad Media, a los mecenas. ¿Se acuerdan? ¿Cómo es? A ver. Kevin, ¿te acuerdas de los mecenas? No, no muy bien. Ok, vamos a considerar que los mecenas eran las personas más ricas y poderosas, ¿ya? Los mecenas eran las personas más ricas y poderosas. Entonces, estos financiaron las academias, ¿ya? Para que se vaya haciendo, o sea, para que se vaya generalizando la educación a todo ámbito, no solamente a la clase alta.
Luego también tenemos otro tipo de factor que es la invención de la impresora, ¿ya? Invención de impresora de tipos móviles, o sea, vale decir letras móviles, así como la máquina de escribir, que aceleró la impresión y difusión de los libros, ¿no? Y estos fundamentados principalmente en un proceso de reconocimiento científico, ya dejando de lado la parte de la iglesia, lo que se veía en la Edad Media, ¿verdad? ¿Ya? Bueno, acá tenemos los representantes del humanismo, ¿ya? Volvemos a reiterar, ¿ya? ¿Qué es el humanismo? A ver, ¿quién me dice qué es el humanismo? Hemos enfatizado, a ver, ¿qué es el humanismo? Kevin, ¿qué es el humanismo? Es un movimiento intelectual. Eso, ¿entre qué siglos? 14 al siglo XVI. Perfecto, Kevin, muy bien. Entonces aquí vamos a tener dos representantes, uno es Erasmo de Rotterdam y el otro es Tomás Morro, ¿ya? Vamos, conozcamos a Erasmo de Rotterdam. A ver, Jimmy, ¿quién era Erasmo de Rotterdam? Fue uno de los principales representantes del humanismo. Nació en Holanda en 1469. Recibió una buena educación con énfasis en los estudios de literatura y las lenguas grecolatinas. Su obra, el Elogio de la Locura, es considerada un clásico del pensamiento humanista. Eso, muy bien. Entonces, este va a ser uno de los principales representantes del humanismo, sino el creador del humanismo, a través de sus obras, donde va a hacer énfasis principalmente en lo que es la literatura y las lenguas grecolatinas. ¿Ya? No se van a olvidar el título de la obra. La obra de este Erasmo de Rotterdam titula El Elogio de la Locura, ¿ya? Que va a ser escrita normalmente para determinar ese pensamiento humanista. ¿Quién nos dice en esa obra? Nos dice que el ser humano es capaz de crear muchas cosas a partir del desarrollo de su inteligencia. ¿Ya? Ok, a ver, Kevin, ¿quién era Tomás Moro? Era un político y humanista inglés procedente de la pequeña nobleza. Su experiencia como abogado y juez le hizo reflexionar sobre las injusticias del mundo, lo cual plasmó en una obra más relevante como pensador político, Utopía. En ella criticó el orden político, social y religioso establecido y planteó un modelo que estaba caracterizado por la igualdad social, la fe religiosa, la tolerancia y el imperio de la ley. Eso, muy bien. Vamos a tomar a Tomás Moro, vamos a tener a Tomás Moro con su obra Utopía, ¿ya? Tomás Moro no solamente era literato, Tomás Moro era político, ¿sí? Que manejaba las leyes como base fundamental de su proceso educativo, ¿ya? Entonces va a escribir en esta obra y va a criticar dentro de esta obra cierto tipo de desequilibrio en relación a lo que es la ley y la sociedad, ¿ya? Entonces, va a identificar primordialmente, ¿ya? Algunos conceptos. El concepto de igualdad social, el concepto de fe religiosa, el concepto de tolerancia y el concepto de cómo es que el Estado maneja la ley, ¿ya? El imperio de la ley, ¿ok? Entonces, dos representantes, Erasmo de Rotterdam y Tomás More. ¿Bien? Ok, vamos a pasar, antes de que pasemos al Renacimiento, vamos a preguntar acerca del humanismo, ¿ok? Muy bien. A ver, la pregunta más sencilla y la que volvemos a preguntar y siempre vamos a preguntar es para enfatizar, ¿verdad? ¿Qué es el humanismo? Es un movimiento intelectual que se desarrolla entre los siglos XIV y XVI. Dice. Perfecto, muy bien, eso está bien porque ya te has enterado tú acerca de qué es el humanismo, ¿ya? Siguiente pregunta. Esta me lo cerraremos.
Ok, la siguiente pregunta es, en el humanismo, ¿quién es el centro más importante? A ver. El ser humano. Muy bien, el ser humano a partir del antropocentrismo y el etnocentrismo. Eso. ¿Ya? Otra pregunta. Indíqueme indícame uno de los factores por los cuales surge el humanismo. ¿Por qué surge? La fundación de academias, creo. Muy bien. Estos eran centros de estudio. ¿Estaban financiados por quiénes? ¿Por los? Mecenas, Eso. ¿Quiénes eran los mecenas? las personas que tenían más dinero. Eso, las personas ricas y poderosas, ¿no? Esas eran las mecenas. A ver, otro de los factores. Jimmy. ¿No recuerdas, Jimmy? Luis. ¿A quiénes se les llamaba maestros? A los eruditos que eran bizantinos. Eso, a los eruditos bizantinos se les llamaba maestros. Muy bien. Ok. A ver, les voy a decir esto en su característica y ustedes me van a decir a qué representante estoy refiriéndome, ¿ya? Escritor del libro La Utopía. Tomás Moro. Muy bien. ¿Y cuál fue el libro escrito por Erasmo de Rotterdam? El elogio de la locura. Eso, muy bien. Kevin, qué capo. Ok, entonces, vamos, continuamos con la otra época. Esta es muy corta la lección, así es que yo creo que vamos a acabar hasta el día martes y luego vamos a dar otra vez examen, ¿ya? Luego entramos a la época contemporánea, que es mucho más larga. Digo, sí, la contemporánea. ¿Ya? Tenemos el Renacimiento. El Renacimiento es un movimiento artístico y cultural, ¿ya? Este alcanzó su plenitud en los siglos XV y XVI. Va a producir principalmente un cambio que afecta directamente al intelecto de las personas de la época. En comparación al humanismo, que solo se limitó a las letras, se expresó en la pintura, la escultura y la arquitectura. El Renacimiento, a diferencia del humanismo, el Renacimiento se va a poder reflejar en los escritos, ¿sí? El humanismo. El Renacimiento no, el Renacimiento va a ir en los cuadros, en las pinturas, en la arquitectura, en la escultura, ¿sí? Y va a tener dos características importantes. El antropocentrismo, donde todo se estudia en referencia al ser humano, el nuevo ideal humano es el de un hombre completo, armónicamente desarrollado. Ya no va a buscar la perfección como el humanismo, ahora va a buscar, yo qué sé, la estética, la belleza, ¿sí? Y el individualismo que va a tener que ver necesariamente con ese sentido intelectual, ¿sí? La intelectualidad que va a identificarse a partir de cómo es el ser humano, cómo se define el ser humano en una idea primordialmente también a partir del grupo que les rodea, ¿sí? Entonces vamos a tener dos características, el antropocentrismo y el individualismo, ¿ya? Entonces, ¿qué es el humanismo? Enfatizamos, movimiento artístico y cultural que alcanzó su plenitud en los siglos XV y XVI, ¿ya? ¿Ok? Las dos características, antropocentrismo, que todo se estudia en referencia al ser humano, y el individualismo, que el ser humano se define como una individualidad frente a la idea de todo un grupo, ¿sí? Haciendo una diferencia. Muy bien, ¿ya?
Ya. El Renacimiento se fue expandiendo mucho más que el humanismo, ya, se fue expandiendo a toda Europa, y los lugares donde el humanismo, el Renacimiento se desarrollaba eran los siguientes: Londres, Amberes, Praga, Viena, Nuremberg, París, ¿ya? Pero los más enfáticos, los lugares donde en realidad se desarrollaba el arte y la cultura, eran en Londres, en Viena y en París, ¿ya? Donde se encontraban las academias más caras de la época para ir a estudiar lo que es pintura, ir a estudiar lo que es escultura. Entonces eran las carreras más caras en ese tiempo, ¿ya? ¿Qué permitió el desarrollo del Renacimiento? ¿Ya? Bueno, el Renacimiento, ¿ya?, va a partir desde tres aspectos muy importantes. Primero, el desarrollo económico y social, ¿ya? Aquí la economía vivió un periodo de gran esplendor, por lo que existió la riqueza suficiente para comprar obras de arte. Esto te daba prestigio en un entorno social. Los que buscaban tener ese prestigio eran los burgueses, porque veían como que el tener las artes más, o sea, las pinturas más de renombre, les hacía tener una imagen social mucho más representativa, ¿ya? Después vamos a tener la acción de los mecenas. Ya habíamos hablado de los mecenas anteriormente, ¿ya? Los mecenas eran personas influyentes y adineradas que contribuyeron con artistas y científicos, así como, ¿se acuerdan que los mecenas en la época del humanismo se encargaron del desarrollo de la academia? Lo mismo pasó en este caso. Ellos financiaron obras de arte, financiaron investigaciones y también financiaron el embellecimiento de las ciudades con algunos aportes de la época, ¿ya? Entonces vamos a tener que en su mayoría estos mecenas eran burgueses, aunque algunos también eran nobles. Otros eran papas, otros eran obispos, los que también fomentaron este renacimiento a través de la pintura y la escultura, ¿ya? Bueno, también otro de los procesos por los cuales se va a desarrollar el Renacimiento es por la difusión del humanismo, ¿no? Que va a dar inicio a ese cambio de mentalidad, donde el ser humano se asume a sí mismo como un ser racional y con la capacidad de crear, un hombre creativo. Ya aquí tenemos a Lorenzo de Medici, ya que viene a ser este es un escultor, Lorenzo de Medici, un escultor italiano, ¿ya? Entonces, ahí vamos a ver nosotros este enfoque. ¿Ya? Muy bien, recordemos y enfaticemos. A ver, Kevin, te voy a volver a molestar. ¿Qué es el Renacimiento? Es un movimiento artístico-cultural. ¿En los siglos? 15 al 16. Eso, muy bien. Siglos 15 al 16. Así está entonando el Kevin, ¿ya? 15 al 16, ¿no ve? ¿Ya? Eso, muy bien. Y recordemos hacia dónde se expande el Renacimiento. ¿Podemos volver a recordar dónde se expande el Renacimiento, Jimmy? Jimmy. Sí, se expandió desde Europa, urbes como París, Londres y Viena. Sí, pero no te vas a olvidar de estos otros, ¿no ve? Amberes, Praga, Nuremberg. ¿Sí? ¿Ustedes saben dónde se encuentran todos estos lugares actualmente? Por ejemplo, Londres, ¿dónde se encuentra? A ver, voy a saber. ¿Qué dices, Kevin? Inglaterra. Eso, en Inglaterra. París. París, ¿dónde se encuentra? ¿Es la capital de? París se encuentra en Francia, muchachos. Ahí está la Torre Eiffel, ¿sí? Viena, está más fácil. Viena se encuentra en... Ya pues, nada de geografía ustedes, ¿no? ¿Qué pasó? Si te dicen, Kevin, vamos a Viena, ¿a qué país vas a ir? Ideal.
Ni idea. Uy, el Kevin no va a salir de aquí, ¿no? ¿Qué pasó? Vamos a Italia, Kevin, a Italia, en Viena, en Praga, Italia, ¿ya? Nuremberg, París, en Francia, ¿sí? Amberes también se encuentra en Francia, Londres, en Inglaterra. Entonces, vamos a ir nosotros viendo eso, ¿no? ¿Ya? Ahí, ¿ves? Ya lo que va a permitir a nosotros ver, ¿no? Que se expande este renacimiento, ¿ya? Cómo se desarrolla este renacimiento. ¿Muy bien? Ok, el Renacimiento se caracteriza por el rechazo de muchos de los principios del conocimiento medieval, ¿no? Y por la admiración de la antigüedad grecorromana por la belleza que demostraba, ¿ya? Los artistas renacentistas se inspiraron en las obras griegas y romanas porque éstas reflejaban el cuerpo humano como un entorno de belleza y buscaron la armonía, la belleza y la proporción. ¿Ustedes saben qué se llama esta escultura? ¿Saben o no? ¿Qué se llama esta escultura, Miguel Mamani? ¿Sabes? Ese Miguel. ¿Cómo se llama? David de Miguel Ángel, algo así. ¿Cómo? No, este se llama el Miguel Ángel. Ah, no. Esto es escultura porque el David es una pintura. Miguel Ángel es pintor, no es escultor. ¿Sí? Muy bien. Y aquí tenemos la doncella. La doncella de la Concha se llama esta pintura. ¿Ya? Muy bien. Aquí tenemos otro, ¿no? Esta es la creación de Miguel Ángel, ¿no? En la Capilla Sixtina. Está en Roma, ¿ya? Se encuentra en Roma. ¿Ok? Bueno, el Renacimiento no solo tenía que ver con la pintura o con la escultura, el Renacimiento también tenía que ver con lo que era lo científico, ¿ya? Entonces, junto con el desarrollo del humanismo y el renacimiento artístico, se produjo un gran interés por el estudio de la naturaleza y se pusieron en duda algunas de las ideas medievales que se consideraban durante siglos como incuestionables. Bueno, vamos a tomar en cuenta los siguientes aspectos, ¿ya? La ciencia moderna buscaba conocer el universo, la naturaleza y el cuerpo humano. ¿Está bien? Universo, naturaleza y cuerpo humano. Basada principalmente en el método científico a través del cuestionamiento, la observación y la experimentación. ¿Qué te interesaría conocer del universo o qué les interesaría conocer del universo en esa época? ¿Ya? Vamos a tomar en cuenta lo siguiente. ¿Ustedes sabían que bueno, ya hemos avanzado en geografía, ¿no ven? ¿Qué se llama? Los giros de la Tierra, ¿no ven? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles serán? ¿Cuáles son los giros de la Tierra? A ver. Pablo, ¿cuáles son los giros de la Tierra? Nada ese Pablo. Kevin. No recuerdo, lo hice. ¿Cómo nos recordar, Kevin, si hemos visto en geografía? ¿Qué pasó? Pero en geografía llegaba tarde, le hice. Kevin, pero. ¿Qué vas a hacer, Kevin? ¿Qué vas a hacer? Te van a preguntar. A ver, Luis, los giros de la Tierra. ¿Giros de la Tierra? Sí. Con su propio eje. No, traslación y rotación, creo que. Eso, muy bien. Alrededor del Sol y sobre su propio eje, ¿no ven? Sí. Eso. ¿Eso tiene que ver con el universo, con la naturaleza o con el cuerpo humano? A ver, ¿quién me dice? Con el universo. Muy bien. Ahora, si yo te digo, por ejemplo, el estudio de la medicina para luchar contra alguna enfermedad, como el cáncer, etcétera, otras enfermedades que vienen a ser mortales, ¿eso con qué tendrá que ver? ¿Con el universo, con la naturaleza o con el cuerpo humano? Con el cuerpo humano. Eso, muy bien. Entonces, todo se basa en función a cuestionamiento, observación y experimentación, porque el método científico
es un método que nos permite experimentar, ¿sí? Desde la perspectiva primordial de la investigación. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, desde ahí nace este renacimiento científico. Bueno, se dejan de lado las explicaciones místicas y la magia y se reduce la importancia de la teología para la explicación de los fenómenos. Ahora es posible conocer el mundo a través de las leyes que rigen la naturaleza, dejando de lado la idea de la voluntad divina. No todo lo que el hombre hace o no todo lo que el hombre desarrolla es obra de Dios. El hombre también puede crear. ¿Sí? El hombre ha creado muchas cosas. A ver, mencióname 2 cosas que ha creado el hombre, Kevin. ¿Cómo 2 cosas que ha creado el hombre? Sí, que ha creado, que ha inventado. La electricidad. Eso, ¿qué más? Kevin, che. Solo eso, la electricidad nomás, eso no sirve, dice, ¿no? A ver, ¿qué dices vos, Pablo? ¿Qué más puede haber creado el hombre? Mucho pensar para Pablo, mucho pensar. Luis. Sí, profe. ¿Qué cosa ha inventado el hombre? A ver, fuera de la electricidad. Bueno, muchas cosas, o sea, a ver, ¿cómo puede ser? La escultura, Ya. la pintura, la literatura. Eso, muy bien. Pero tienes que enfatizarme un poco más, a ver. Por ejemplo, ¿el hombre ha creado los aviones o no? Sí. Eso. ¿Qué dice Pablo? Sí. Sí, dice el Pablo. No me estás dando más ejemplos, ¿no? Por ejemplo, no sé, carreteras, edificios, barcos. Eso. Hay muchas cosas. Sé todo lo que interno que tienes. Muy bien. Todo lo que vemos el hombre ha creado, ¿no? O sea, todo lo que no es natural. ¿Lo ve? ¿Qué dices, Miguel? A ver, Miguel, dame 3 ejemplos. ¿Qué cosas ha creado el hombre? A ver. Che, Miguel, che. Ya. Vamos a tener 2 enfoques muy importantes en lo que es el renacimiento científico, ¿sí? El racionalismo y el empirismo. Y aquí tenemos al representante del racionalismo con el método deductivo, René Descartes. Pero tú no le vas a decir Descartes, le vas a decir Descartes, ¿ya? Así es su apellido, Descartes. Plantea que es posible cuestionar todo lo que el ser humano pueda conocer. Formuló lo que él llamó la duda metódica y se basó en la idea que nos dice Platón, pienso, luego existo. ¿Ya? A ver, te voy a preguntar una cosa. Kevin. Lice. Quiero que me digas algo que tú hayas desarrollado, pero que nadie te lo haya enseñado. Algo que tú tengas por algo innato, que nadie te haya enseñado. A ver. Hablar. Muy bien. Pero hablar te han enseñado tus papás. A ver, Solito aprendí. ¿Solito has aprendido? Oh, ya. Por ejemplo, ¿quién de ustedes aprende a manejar bicicleta sin que nadie les agarre la bicicleta ni les enseñe cómo pedalear? Firme, Lice, caéndome. Eso, ¿no ven? Igual. Eso. Y eso es algo empírico, porque nadie nos ha enseñado, hemos aprendido solitos. O a tocar algún instrumento de oído, por ejemplo, hay gente que es muy habilosa con el oído y capta las notas musicales de recontra rápido. ¿Sí? Entonces, vamos, o sea, son cosas empíricas. Siempre aprendemos de cosas pequeñas para determinar cosas más grandes después. Cuando manejamos bicicleta, por ejemplo, lo primero que hacemos es tomar el manubrio, los pedales, a veces medio pedal nomás hacemos para empezar a tener la confianza y luego ya manejamos toda la bicicleta. Entonces, de eso hablamos del racionalismo. Cuando hablamos del racionalismo en ese sentido. ¿Ya?
Cuando hablamos del empirismo, es una situación mucho más práctica. Es el conocimiento mismo que nosotros tenemos, ¿sí? Por medio de diferentes experimentos, ¿ya? Por lo cual observamos por esos fenómenos y tratamos de captar ese método inductivo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el hecho de manejar bicicleta es algo empírico, pero el hecho de analizar cómo se maneja es algo racional. El empirismo tiene que ver con una situación mucho más factible desde la perspectiva de la observación. Por ejemplo, empíricamente tú puedes saber que un círculo, un redondo, es una figura netamente con puros, ¿cómo decimos nosotros? Ángulos, ¿ya? O sea, no ángulos rectos, sino curvos. Pero puedes empezar a hacerlo y enfocarlo de manera material. Eso ya es empírico. Cuando tú empiezas a cortar un círculo, eso es empírico. Diferente es a que lo dibujes, a que lo cortes y a que lo construyas de manera equitativa, ¿sí? Entonces vamos a tomar en cuenta esos datos, muchachos. Representantes del renacimiento científico, empezando con el racionalismo, René Descartes, y el empirismo, Francis Bacon, ¿sí? Muy bien. Ok. Bueno, espero que no esté aburrida la clase. Vamos a continuar el día lunes. Esta partita es mucho más alivianada que la Edad Media, la prehistoria, la Edad Antigua. Y luego ya vamos a ir a la Edad Contemporánea, ¿ya? O sea, esto yo creo que vamos a terminar hasta el día lunes. Martes vamos a dar nuestro examencito. Y el día miércoles vamos a empezar la Edad Contemporánea. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Han podido entender o no? ¿Sí? Sí, Lice. Eso, muy bien, Kevin. Entonces nos vamos viendo el día lunes. Buen fin de semana. Se van a cuidar mucho, ¿ya? ¿Ok? Chao, Kevin. Chao, Luis. Chao, Miguel.